Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión vamos a revisar un poquito más a profundidad el tema de lo que son las tablas. Como ustedes identificarán, una tabla pues es una forma de organizar información que quizá de alguna otra manera es un poquito más complejo mostrarlas. El objetivo final en este ejercicio va a ser llegar a algo como esto. Aquí, bueno, voy a presionar mi letra W en mi teclado para ver ahorita sin lo que son las líneas guía, pero al momento que vaya a empezar a trabajar voy a regresar a este modo de visualización, nuevamente la W, y les voy a pedir que visualicen, si no tienen activos esta opción que viene desde el menú de texto, lo que sería la opción de mostrar caracteres ocultos. ¿Sí? Yo lo tengo activo, por eso aquí aparece como ocultar. Bien, una forma de generar tablas puede ser a partir de que nosotros tengamos ya un texto previamente y que ese texto yo lo convierta a lo que sería una tabla. En este ejemplo así lo vamos a trabajar. Simplemente les comento cómo sería si yo no empezara con un texto previo. Finalmente lo que haría en mi menú de tabla que tengo aquí en la parte superior, pondría crear tabla y empezaría a asignar las propiedades que quiero a esa tabla. Una tabla en realidad es una especie de rejilla que va a estar conformada por lo que son filas y columnas y bueno, pues algunas otras propiedades que podemos ir manipulando. Bien, aquí voy a poner cancelar porque el método de creación que voy a utilizar va a ser a partir de un texto como este. ¿Qué características voy a tener aquí en este texto? Si observamos la tabla de arriba, que es la que vamos a estar trabajando, nosotros vamos a tener aquí lo que serían 3 columnas por un X número de filas, ¿okay? Y lo que voy a hacer es que me genere esas filas y columnas a partir de este texto que tengo aquí. ¿Qué características tiene este acomodo? Y que fue para lo que les pedí visualizáramos los caracteres ocultos. Este simbolito de aquí es el equivalente a un espacio de tabulador, es decir, yo separé los textos con un tabulador. ¿Okay? Si se fijan, aquí hay un tabulador, aquí otro tabulador, y este simbolito de aquí me representa un salto de renglón, es decir, un párrafo. Cuando nosotros presionamos Enter se genera este párrafo. Entonces nosotros aquí tenemos acomodado separado por tabuladores la información y en filas que posteriormente ciertamente se van a convertir en filas de esa tabla, es decir, entendiendo como filas, esta una fila, esta otra fila, una fila y demás. Bueno, y estas son mis columnas. Bueno, ¿cómo voy a proceder a hacer esta conversión? Voy a tomar mi herramienta de texto, voy a seleccionar todo mi texto y en mi menú, en la parte de acá arriba donde dice tabla, voy a indicarle que quiero convertir texto a tabla. Doy un clic ahí, me va a aparecer esta ventana y me están diciendo, bueno, pues que va a crear las columnas, separador de columnas en base a qué, a los tabuladores, estos simbolitos, separador de filas en base a qué, a párrafos, los saltos de párrafo que hay aquí con Enter. Bueno, no tengo que modificar ahorita nada, simplemente voy a poner aquí aceptar y este es el resultado. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede ocurrir de repente si yo en mi texto, por ejemplo, previamente hubiera tenido un salto de renglón después de último texto, me hubiera creado tal vez una fila adicional? Bueno, vamos a revisar eso. Tengan siempre presente cuando editen una tabla que no tengan texto desbordado. Recuerden que un texto desbordado se ve con este signo de más en color rojo. Ahorita en mi caso voy a crecer esto para asegurarme de tener visible todo el contenido de esta tabla. Siempre tenganlo presente porque de repente uno puede estar editando su tabla, no percatarse de ello y dejar sin editar alguna fila, alguna columna. Bueno, ¿cómo puedo agregar más filas o más columnas a esta tabla? Bueno, una forma muy básica es que yo me ponga aquí en la parte final, en la última celda, presione mi tecla de tabulador y me genera una nueva fila. Y así, si me vuelvo a presionar tabulador, de estar en esta celda seleccionada, me cambia la que sigue, con tabulador. Si lo presiono una vez más, me genera una fila más y así sucesivamente. Bueno, ese es un método para agregarle filas a una tabla. Bueno, ¿qué otro método voy a tener? Si yo selecciono mi celda, la forma de mi tabla, perdón, la forma de decir seleccionar es que yo con mi herramienta de texto dé un clic, haga esto. Con esto estoy seleccionando toda mi tabla. Ojo, no es lo mismo yo seleccionar toda mi tabla a hacer esto, por ejemplo. Aquí estoy seleccionando solamente unas celdas
de esta tabla y van a ser cosas diferentes. Entonces selecciono todas las celdas, la totalidad de las celdas. En la parte de aquí arriba yo voy a poder ver en esta barra, bueno, me está diciendo cuántas filas tengo y cuántas columnas tengo. Ok, tengo 11 y filas, 3 columnas. Bueno, en realidad en filas está bien. Si yo disminuyo aquí las filas, de tener 11 voy disminuyendo, me elimino una fila y me elimino otra fila. Bueno, eso ya son el número de filas que yo requiero. A mí desde un principio me lo creo de forma correcta, pero bueno, les quise compartir porque puede haber ocasiones en que yo necesite agregar filas o columnas o eliminarlas. Ok, bueno, vamos a empezar a darle un poquito de formato a esta tabla. Entonces, primero que nada, por ejemplo, vamos a observar qué características tiene este elemento de aquí arriba. Bien, por ejemplo, vamos a seleccionar todas estas celdas. Elijo mi herramienta de texto, voy a seleccionar todas estas celdas, clic y arrastro. Estas celdas que se ven aquí en color negro. Ok, ahí están. Y voy a decirles que quiero mi texto centrado. ¿Cómo lo hago? En la parte de aquí arriba, o ya sea en mi ventana de barco carácter, puedo empezar a editar estos parámetros. Voy a hacer que se centre. ¿Sí? Entonces el resultado ya es que mi texto está centrado. Ya con mi referencia. Bueno, me acerco un poco para ir viendo los cambios. Ahora bien, ¿qué otro cambio puedo hacer aquí? Bueno, vamos a ir construyendo, modificando los diferentes parámetros. Aquí en este ejemplo, de alguna manera va a ser como cambios directamente, voy a decir, manuales. En el tutorial anterior que vimos un poquito el tema de tablas, en el ejercicio previo de estilos, ahí generamos estilos, pero bueno, pues este es un método alternativo sin necesidad de estar propiamente creando estilos, que también, bueno, perfectamente podría ser válido. Bueno, vamos entonces a cambiar lo que sería el color de los títulos y el fondo, la tipografía, es decir, voy a seleccionar, recuerden nuevamente su herramienta de texto, selecciono estas 3 filas, clic y arrastro, estas 3 celdas, perdón. Voy a, por ejemplo, a cambiar el color de fondo. Entonces, en la parte de aquí arriba, voy a indicar que quiero cambiar el color de relleno. Por ejemplo, lo voy a poner en color negro. Ok, se ve así. Pero, si yo deselecciono, bueno, como mi texto es negro, aquí se va a perder. Porque, bueno, color de fondo negro con texto negro. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar el color de texto. Voy a seleccionarlo. No lo veo, pero si yo doy un doble clic, voy a terminar seleccionando el texto. Ahí está. Y voy a cambiar entonces ahora el color de mi texto. Selecciono aquí. Le voy a decir, por ejemplo, aquí, en papel, que es, corresponde al blanco. Voy a ir cambiando entonces todos esos títulos en un color blanco. Ok, entonces ahora podemos nosotros ir modificando más propiedades. Vamos a cambiar, por ejemplo, aquí la altura de esta fila. ¿Cómo lo puedo hacer? Si yo me posiciono aquí nuevamente en la herramienta de texto, me posiciono aquí en el borde de la tabla, voy a hacer comparar un poquito, voy a arrastrar esto para hacerlo un poquito más grande. Estoy haciendo más grande de forma individual esta celda. Lo mismo podría hacer aquí, por ejemplo, con las columnas, pero bueno, ahorita trabajamos más con esta modificación de columnas y filas. Bueno, voy a seleccionar estas 3 celdas del título y le voy a decir que verticalmente se alineen a la mitad. Eso lo voy a hacer aquí arriba. Aquí voy a tener opciones de alineación horizontal, como ya vimos, y aquí voy a tener la opción de centrado, pero aquí se va a referir a un centrado vertical y esta sería una opción de alineación hacia la parte de abajo, pero bueno, también se refiere a un alineado vertical. Ahora sí, vamos a ver de modificar un poco lo que será el ancho de nuestras columnas. Por ejemplo, aquí me puedo posicionar en mi tabla de herramienta de texto. Puedo modificar esta tabla, pero si se fijan, estoy modificando el ancho de todas mis columnas.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero modificar el ancho de estas dos columnas sin que afecte a esta primera o una situación así? Selecciono en estas celdas y en la parte de aquí arriba yo voy a tener este parámetro que me va a cambiar lo que es el ancho, y este de aquí arriba me modificaría lo que es la altura. En este caso quiero modificar el ancho, lo voy a ir aumentando. Vean cómo mis tablas se van haciendo más anchas. Voy a tratar de volverlo a llevar a alineación al margen, un poco, bueno, quizá un 72, 73, bueno, más o menos ahí lo puedo ir midiendo. Entonces, cosa que también puedo hacer es, bueno, manualmente acomodar esto para ajustarlo nuevamente al margen del palo. Ok, bueno, lo ajusto. Ahí está más o menos. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, vamos a ver que nosotros podemos modificar las propiedades del contorno de nuestra tabla. Voy a seleccionar todas mis celdas nuevamente. Eso significa que estaría seleccionando toda mi tabla. Cuando tengo seleccionado toda la tabla es que me activa estos botones de aquí. Por ejemplo, le voy a decir que el trazo quiero otro color. Entonces ahorita puedo escoger alguno, voy a elegir este. Le puedo decir que quiero que tenga algún estilo de línea. Más común quizás sea sólido, pero bueno, pues puedo cambiar ahorita para ejemplificar. Por ejemplo este para que esté como mi ejemplo. Y aquí puedo modificar el grosor de esa línea. 1, 2, 3, bueno, y ahí lo puedo ir viendo qué valor quiero. Voy a deseleccionar, voy aquí a acercarme, pero si se fijan, de acuerdo a lo que tenía seleccionado, modifiqué nada más como el contorno. ¿Qué tengo que hacer para que modifique las otras líneas? Bueno, voy a hacerlo nuevamente. Este recuadro de aquí es un selector en realidad. Si yo elijo esta línea, quiere decir que también ya las líneas horizontales las estaría modificando. En este momento me desactivó aquí las opciones porque como ya tienen propiedades diferentes unas con otras, entonces aquí las voy a unificar. Voy a seleccionar también aunque esto voy a terminar eliminándolo. Nuevamente aquí elijo mi color, ok, ahí está, y voy a elegir aquí nuevamente el estilo, y voy a elegir aquí, como has visto, el grosor de mi línea. Bueno, en este caso vamos a observar que ahora sí todas las celdas se modificaron con ese parámetro que escogí. Ahorita más que la idea de decir que se ve bien o no, es más meramente ejemplificar. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Voy a dejar solamente que haya líneas horizontales en esta tabla. Voy a eliminar todas las líneas verticales. ¿Cómo hago eso? Entonces selecciono toda mi tabla. Voy a seleccionar aquí arriba que quiero modificar todas las líneas verticales nada más. Entonces, de la forma en que está ahorita así, porque aquí está seleccionado la de arriba, perdón, las líneas verticales, las líneas horizontales del marco de mi tabla. Voy a decir que ahí no quiero ningún relleno. Ok, ya lo eliminamos. Si observamos aquí, ya se eliminaron, ya solamente quedaron las líneas horizontales. Voy a seleccionar esta línea desactivando las otras. Desactivarlo, si se fijan, es al dar un clic sobre esa línea que está en azul, queda desactivada para que solamente esté activa. El cambio que voy a hacer aquí es hacer un poquito más delgada la línea. Fue demasiado lo que puse, algo así. Bien, entonces aquí tengo mi tabla, de la cual, bueno, ya ahorita eliminé lo que fueron las líneas verticales, dejé las puras líneas horizontales y vamos a seguir modificando algunas otras propiedades. Bueno, ¿qué otras propiedades vamos a manipular? Voy a seleccionar, por ejemplo, para irle dando color de fondo a una fila así, otra fila no, una fila así y así sucesivamente. Bueno, voy a seleccionar esta fila. Voy a elegir un color de relleno de mi fila. Aquí, por ejemplo, en mi menú
Esta, si se fijan, bueno, me representa mi ventana de muestras de color. Voy a elegir que quiero este azul, pero no directamente ese azul, sino voy a decirle que me genere a partir de ese color un matiz. Entonces voy a poner nueva muestra de matiz. Ok, me abrí esta ventana. Yo ya tenía uno creado para mi ejemplo inicial, que fue el 20%. Lo voy a modificar un poco, más para que haya cierta diferencia. Voy a poner, por ejemplo, un matiz al 30%. Mi ejemplo original tenía un 20%, entonces lo dejo. Ok. Si deselecciono, veo que ya tengo aplicado ese matiz. ¿Qué voy a hacer para aplicar los demás? Pues simplemente lo selecciono. Puedo hacerlo desde aquí arriba como lo hice, o buscar mi ventana de muestras, porque en mi ventana de muestras ya tengo aquí esas muestras de matiz. Les reitero, yo ya había creado uno previo a este ejemplo grabado. Aquí tengo ese matiz que acabo de generar, y ya simplemente al ir seleccionando mis celdas puedo ir agregando ese matiz para que quede una fila con el color cambiado y otra fila sin ese color. Entonces ya nuestra tabla tiene las filas modificadas para ir que la cuestión de la lectura sea un poquito más sencilla. Vamos a hacer el siguiente punto, en donde vamos a destacar una de nuestras celdas. Elijo una herramienta de texto, voy a, por ejemplo, marcar esta de aquí. Selecciono este par de celdas. Bueno, es más, voy a hacerlo con una sola para comentar esto siguiente. Si yo quiero cambiar el color de una celda, hay que tener cuidado en lo siguiente. Si yo hago esta selección de esta manera, lo que tengo es seleccionado el texto. ¿Qué tengo que hacer para que me seleccione la celda cuando se trata de una celda individual? Porque si se trata de dos o más celdas, simplemente doy clic, arrastro y ya seleccioné las dos. Cuando se trata de una celda, tiene un poquito de truco, por decirlo de una manera. Selecciono el texto, sí, pero tengo que hacer una especie de selección, como que arrastrar un poquito hacia abajo con mi cursor. Una cosa de nada, para no terminar seleccionando la fila de abajo, sino simplemente marco mi texto y arrastro como un poquito hacia abajo. Listo. Ahí tengo seleccionada la celda. Voy a aplicar un color para diferenciarla. Voy a seleccionar, por ejemplo, amarillo quizá. Bien. ¿Qué ocurre? De primera instancia, cuando aplico el color, me pone también lo que es un matiz. Reconoció que previamente tenía aplicado un matiz y me lo sigue aplicando con un matiz, a pesar de que mis muestras de color no lo tengo generado. Si yo quisiera utilizar el color amarillo tal cual como está guardado en mis muestras, lo que haría, teniendo seleccionada mi celda, aplicar por segunda vez ese mismo color. En esa segunda aplicación, ahora sí toma el color total, sin que fuera matiz. Voy a darle comando Z porque lo voy a dejar así con el matiz como me lo puso originalmente. Ahí está. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí con nuestras tablas? Nosotros podemos combinar celdas. Por ejemplo, yo en mi ejemplo inicial combiné este par de columnas, pensando que, por ejemplo, es información igual para los dos personajes que aquí estamos representando. Yo puedo hacer lo siguiente: doy un clic, arrastro, selecciono ambas celdas y en la parte de aquí arriba voy a buscar esta opción que dice combinar celdas. Doy un clic y, si se fijan, me unió ambas celdas. Ya se convirtió una celda con el ancho de dos columnas, de tal forma que ahorita, para no tener repetido el mismo término, voy a seleccionar una de las palabras, la voy a eliminar para quedarme solamente con uno de los conceptos, en el entendido que estos dos personajes pues tienen el mismo género. Ahora bien, caso contrario, que yo quisiera separarlas, no necesariamente tiene que ser sobre una celda que previamente combiné, puede ser sobre cualquier otra. En este caso, para ejemplificarlo, lo voy a hacer aquí. Selecciono la celda, ahí está. Ahora voy a tener habilitado acá este botón que dice separar. Lo voy a aplicar. Nuevamente se separó, pero bueno, voy a dar comando Z para recuperarlo. Pero ya tenemos aquí claro el concepto de que se pueden combinar celdas con esas opciones de combinar y de separar. Anteriormente les comentaba que cuando estemos editando una tabla hay que tener presente
que no exista un desbordamiento de la información, que nuestra tabla de repente al irla modificando nos deje información desbordada. ¿Qué otra cosa también que tenemos que cuidar a ese respecto? Aquí en este ejemplo que tengo en la parte de arriba, observemos que tenemos estos especie de puntitos rojos. Estos aquí me están indicando que en estas celdas hay información desbordada. ¿Cómo la voy a corregir? Elijo mi herramienta de texto, voy a posicionarme aquí en el borde de la línea, voy a pasarle un poco para darme cuenta que aquí tengo unos números. Es el año de creación de estos personajes, aquí está. Entonces no lo estaba viendo porque entonces esta celda había quedado corta en función de los cambios que le realicé a esta celda. Vamos a aplicarlos aquí. Voy a seleccionar este par de celdas, lo quiero hacer para los dos al mismo tiempo. Y en la parte de aquí arriba, hace rato vimos que teníamos lo que era la alineación vertical hacia arriba, en la mitad hacia abajo. Y tenemos también lo que sería la rotación de nuestro texto. Por ejemplo, aquí voy a utilizar esta opción. Ok, me ocurrió lo mismo, que desaparecieron los textos. Voy a crecer mi fila para poder ver nuestros números, los años de creación de estos personajes. En mi ejemplo previo, si se fijan, está centrado. Okay, y aquí está, pues podríamos decir, cargado a la izquierda. Pero aquí, ojo, ¿cómo lo tendría que acomodar? Vuelvo a seleccionar. Aquí, pues yo podría decir, bueno, pues voy a alinear al centro. Pero este centro es la forma en que lo centraría verticalmente. Por la razón de que lo roté, el vertical aquí tiene que ver de esta manera. ¿Okay? Para que quede acomodado conforme a nuestra referencia. Nuestros títulos estén ahí. Muy bien. Ahora, por último, en cuestión de las tablas, voy a... Bueno, aquí si se fijan ya se desbordó esta tabla. Lo voy a crecer un poco para que se vuelva a ver el contenido. Y voy a hacer un último cambio. Voy a seleccionar mi herramienta de texto. Voy a seleccionar toda la tabla. Otro parámetro que también tenemos a nivel de tabla es esto de aquí. Estos son márgenes. ¿Okay? Aunque en realidad aquí le llama margen, en realidad se refiere a un espaciado interno de las celdas. Voy a irlo aumentando. Como tengo aquí activada lo que es la cadenita, significa que lo va a hacer a los 4 lados. Si a mí me interesara que fuera de forma independiente, ahí estoy aumentando. Vean cómo se pueden separando todos los textos del borde de la tabla. Cuidar lo que ya decíamos, que no se desborde la información. Siempre hay que tener muy presente esto. Si a mí me interesara quizá que en esta primera columna la información tuviera un margen diferente a las otras, lo que haría es seleccionar las celdas de esta, en este caso esta primera columna. Está seleccionado. En las opciones de margen desactivaría esta cadena que se ve así para que solamente afecte a un elemento, bueno, al elemento del lado que yo decida. Voy a, por ejemplo, restarle espacio del lado izquierdo. Entonces ya estoy manejando un margen diferente a lo que están manejando las otras celdas. Entonces, en este caso, con esto concluimos este ejemplo. Para que ustedes tengan referencia, un método, opciones adicionales a la edición de lo que son las tablas.